Muy bien, buenas noches y para poder dar inicio voy a agradecer para que por favor nos confirmen en el chat que en este momento tenemos las 7 de la noche y 5 minutos en Guatemala, para nuestros compañeros en Colombia que también nos acompañan, 8 de la noche y 5 minutos. Les agradezco si en este momento nos confirman en el chat que nos escuchan adecuadamente porque estamos a punto de iniciar. Por favor, nos escuchan fuerte y claro. Muchas gracias Edgar, Flor, Luis, Dilcia. Muy bien. Perfecto, todo fuerte y claro nos dicen allí, así que estamos listos para iniciar en este momento con nuestra noche de capacitación. Así que permítanme en este momento saludarles. Mi nombre es Eder Santisteban y seré su host en esta noche de capacitación con el tema de finanzas y economía. Para iniciar les quiero explicar un poco esta Up Night, de qué se trata y cómo lo vamos a realizar. En este momento vamos a invitar en un segundo a nuestro facilitador en esta noche, quien nos va a estar respondiendo preguntas que justamente muchos de ustedes nos han dejado en redes sociales sobre el tema de finanzas y economía. Vamos a estar platicando con él, vamos a hacerle algunas preguntas y por supuesto ustedes en el chat también van a poder participar con nuestro experto hablando esta noche de finanzas y economía. Vamos a estar platicando por es importante este tema de finanzas y economía y ustedes van a poder dejar sus opiniones. Así que en nombre de todo el equipo de NBS quiero darles la más cordial bienvenida. También quiero saludar allí a las personas que nos visitan de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, Honduras, El Salvador y por supuesto de Guatemala, desde donde estamos transmitiendo justamente en esta noche. Y también veo allí en el chat que ya nos saludan varios de los alumnos que justamente están hoy en clase con el doctor Giovanni Gómez y nos acompañan para dejarnos también toda su experiencia. Así que les agradecemos y para ello, bueno, voy a pedirle, por favor, al doctor Luis Giovanni Gómez que active su cámara, su micrófono para saludarlo y que de esta forma vayamos iniciando en un momento. Doctor Luis Giovanni Gómez, pero muy buenas noches. Hola, hola a todos, muy buenas noches. La verdad es que es un gusto compartir con ustedes y bueno, ¿cómo se llama? Plática. Quiero hablar de economía y finanzas de una manera amena y de una manera muy coloquial para que todos estemos en el mismo tema, ¿verdad? Así es que quiero hacerle ver a mis alumnos que están por aquí, Alan Pérez, quiero ver a André López, Brenda Muñoz, Daniel Armas, Diego Ayala, el doctor Emilio Turcios está por acá, ¿verdad? Edgar Cuellar, a todos mis estudiantes, Elizabeth Orozco, Flor Urrutia, y en fin, ahí están todos, solo para que ustedes sepan que los estamos viendo. Wafre Carías, bienvenido. Van a haber algunos Yo puntos por también, allí, ¿no? presente, Van a doctor, haber desde algunos ahorita. puntos por allí Porque para los alumnos que se reporten también. así es, exacto, los tengo Muy así. bien. Así que ya saben, bienvenidos a todos, muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Luis Giovanni Gómez. A mí definitivamente siempre es un gusto compartir, siempre es un gusto saber un poco y más que todo el poder de alguna manera darles un poquito de eso que hemos aprendido. Así es que bienvenidos a todos. Eder, Muchas muchas gracias. gracias por la No, invitación. muchas gracias. Y por allí también está el doctor Emilio Turcios, quien en un ratito también le vamos a pedir alguna opinión allí de este tema, porque por supuesto él como parte del staff de NBS seguramente nos va a ayudar. Vamos a empezar de una vez. Vamos al grano saludando ya a todas las personas alrededor. Tenemos personas en este momento de 7 países participando. Quiero contarles, primero, voy con la primera pregunta. Tenemos algunas que nos han ido dejando alrededor de la semana en redes sociales. Pero también quiero contarles que este foro, este conversatorio de esta noche, lo hacemos para conmemorar la primera edición de la Certificación Internacional en Finanzas y Economía, que dará inicio ya en apenas unos días y que estamos felices porque nuevamente innovamos en NBS la educación al máximo nivel y en este caso por medio de la Certificación de Finanzas y Economía. Y por eso estamos en esta noche acá, más de 100 personas ya, y vamos a iniciar. Primero, quiero contarle, doctor Giovanni, que cuando hablamos de finanzas y economía, y bueno, hemos tenido la oportunidad nosotros a través del programa de radio y a través del podcast, que luego les vamos a dejar allí como recomendación, hemos tenido la oportunidad muchas veces de hablar de finanzas y siempre, yo que no estoy en el área financiera, siempre le he dicho, bueno, cuando nuestros oyentes o nuestros alumnos o nuestros participantes ven el tema de finanzas y economía, pues para muchos de alguna forma es
es un poco un reto, ¿no? Porque realmente para muchos el tema económico, el tema de las finanzas puede no ser muy amigable, pero muchas veces tiene que ver con creencias que tenemos al respecto de esto. Pero cada día nos hemos dado cuenta y hoy precisamente queremos corroborar eso de la importancia que tiene las finanzas y economía para los ejecutivos de hoy. ¿Qué le parece, por favor, doctor, si empezamos simplemente dejando algunos conceptos? Luego vamos a ir ya a preguntas que nos han venido dejando, pero ¿por qué no vamos primero tal vez con los conceptos tanto de finanzas y economía? Y algo que me interesa mucho y quisiera también entrar allí es cuál es realmente, hablamos de finanzas y economía acá, pero cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Tal vez podemos empezar por los conceptos de finanzas y economía, por favor, doctor, y de allí pues vamos a ir platicando al respecto. Exacto, lo que pasa es que cuando hablamos de economía, hablamos y nos referimos definitivamente a que la economía es una ciencia, ¿verdad? Y es una ciencia social que estudia la manera en que se organizan las personas con la finalidad de producir y distribuir los bienes y servicios necesarios para ellos mismos. Y de esta forma satisfacer sus necesidades como sociedad. La economía... eh, me quiero explicar que la economía lo que estudia son los hábitos del ser humano. Sabemos muy bien de que aquí en nuestro grupo ahorita en Zoom hay personas de El Salvador, de Honduras, de Colombia, y vemos realmente de que en cada país en el que estamos, cada país en el que pertenecemos, nuestros hábitos y nuestra manera de comprar, nuestra cultura es totalmente diferente y eso es lo que realmente estudia la economía. La economía estudia el cómo se comportan los seres humanos, hacia dónde van esos hábitos de compra y es por eso que lo decía yo en el inicio, la economía es una ciencia social. Al igual cuando hablamos de derecho o hablamos de una legislación o una ley, tal como mis estudiantes, con ellos estamos viendo el curso ahorita de derecho tributario y lo que estudia definitivamente la ley o el derecho son los hábitos de las personas, ¿verdad? Cómo la sociedad funciona como tal. Y eso es uno de los principios bien básicos de la economía. La economía lo que hace es, entonces, es estudiar al ser humano, estudiar cómo se organiza ese ser humano, cómo el ser humano produce productos y distribuye los mismos como bienes y servicios y definitivamente para poder satisfacer las necesidades del ser humano. Ese es uno de los objetivos principales Genial. de la economía, es cómo satisfacer las necesidades del ser humano, pero más que todo lo vemos como sociedad. Y definitivamente lo que hace la economía es racionalizar esos recursos o seleccionar esos recursos de tal manera en la que la sociedad se satisfaga con la cantidad de productos y de esta manera no exista el famoso que muchas nos hemos escuchado, los famosos tipos de oferta y demanda, ¿verdad? De esta manera Excelente. vemos cómo la sociedad estudia al ser humano como un ser social y definitivamente vemos esto, ¿verdad? ¿Te quedó claro este concepto? Lo estoy haciendo de una manera más clara y más digerible para nosotros. No, está perfecto. Creo que es una buena forma de iniciar con los conceptos. Creo que nos queda claro de entrada el concepto de economía. Por favor, para todos nuestros asistentes, pueden ir dejando sus preguntas allí en el chat para que las podamos ir modelando. Ahora, por un lado tenemos la economía, por otro lado tenemos las finanzas. Ya veíamos que la economía es una ciencia social, ¿no? Que tiene que ver con personas, que tiene que ver con empresas. Pero entonces de este lado tenemos las finanzas. De esta misma forma sencilla, práctica, como hemos definido economía, entonces, ¿qué son las finanzas? Sí, de otra manera más fácil te lo voy a decir, ¿verdad? Recordémonos que las finanzas es una área o es una ciencia que se delega de la economía. Entonces, las finanzas Ok. corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero
y el capital, es decir, los recursos financieros. En este caso en especial, la economía estudia tanto la obtención de esos recursos financieros Así es. y estudia básicamente el cómo mi empresa logra satisfacer y cómo mi empresa, cómo podemos administrar mi empresa de una manera correcta para poder satisfacer a mi empresa como tal. Perfecto. Ahora bien, tenemos una definición de finanzas, una definición de economía. Ante la pregunta, y esta nos la han hecho varias veces, de hecho creo que tenemos luego vamos a ver que tenemos un episodio en el podcast que habla específicamente de esto. ¿Cómo podríamos entonces decir o cuál sería claramente la diferencia entre finanzas y economía? A pesar de que claramente las vemos en este caso entre un mismo tema, ¿cuál es la diferencia de forma directa entre finanzas y economía? Sí, como bien lo dijimos en un inicio, la economía estudia los hábitos del ser humano, estamos claros, ¿verdad? Ujú. Mientras que la finanza lo que estudia, eh, estudia los resultados o los recursos que una empresa necesita. En este caso, vamos a verlo de dos puntos de vista. La economía ve la sociedad, la economía ve las necesidades de un país, la economía ve las necesidades de una región, de un área. Sin embargo, las finanzas lo que hacen es que ve los recursos que una empresa necesita. Hay dos tipos de finanzas, ¿verdad? Están las finanzas empresariales y están las finanzas internacionales, las cuales las vemos todos los días, ¿verdad? Sin embargo, las finanzas lo que hacen es eh, eh, buscar hacia dónde podemos administrar todos los recursos como tal. Debemos de tener claro que existe una gran diferencia entre finanzas y administración de empresas. Los financistas estudian la forma en que las empresas, el gobierno o las personas obtienen y gestionan todos los fondos suficientes para financiar su proyecto, su objetivo, su inversión o cumplir definitivamente esas metas trazadas. Entonces, cuando hablamos de las finanzas de un país, nos referimos a las finanzas públicas. La de un individuo son finanzas personales y la de una empresa son finanzas corporativas. Entonces, la diferencia entre una y otra es que las finanzas gestionan los recursos y la economía estudia cómo se generan esos recursos y hacia dónde van. Perfecto, perfecto. Creo que aquí hemos iniciado de una forma muy buena, muy práctica. Por favor, las personas que tengan dudas van dejándolas allí en el chat. Vamos a irnos en un momento al área de las preguntas. Pareciera obvio la siguiente pregunta, pues ya después de estas definiciones, pero me gustaría que platicáramos un poco sobre, desde el punto de vista académico, profesional, ¿por qué hoy, más que nunca, es importante que cualquiera de nosotros como ejecutivos, incluso si no estamos, porque a ver, claramente el que es la persona financiera de la empresa, pues por supuesto que tiene que estar al día con todo esto, pero ¿qué pasa con las personas que estamos en otras áreas, no necesariamente el área financiera? ¿Cuál es esa necesidad que tenemos hoy, ¿no? Y en qué se radica la importancia de tener conocimiento en estas áreas de finanzas y economía para nuestra actividad y nuestro desarrollo profesional? Exacto, excelente pregunta, Eder. Y lo que pasa es que recordémonos de que la economía es bien importante comprenderla y saberla porque de esta manera sabemos cómo es que nuestra sociedad funciona, sabemos cuáles o podemos identificar cuáles son las necesidades de nuestra sociedad y cómo nuestra sociedad puede satisfacerse a sí misma. Mientras que, y esto es bien, perdón que lo repita, esto es bien importante que lo sepamos, porque démonos cuenta de lo que pasó ahorita con el cierre a nivel mundial, por ejemplo, de las economías, cierre de país. En este momento en el que se cierra un país, si tú no sabías de qué es la economía y cómo funciona la economía, es importante o se ve cómo que pudiste tú identificar la importancia de saber de este tema. Es importante de saber de economía porque de esa manera podemos nosotros identificar en qué área nuestro producto va a ser consumido. La economía tiene mucha relación con
análisis de mercado, tiene que ver mucho, Eder, tanto con la mercadotecnia y la publicidad también es bien importante. Sin embargo, el Ujú. saber de economía es importante porque de esa manera sabemos a quiénes podemos satisfacer y de qué manera los podemos satisfacer. Excelente, pero bueno, quiero aprovechar que tenemos también aquí en el grupo, hoy somos en este momento 117 personas, tenemos también al doctor Emilio Turcios, catedrático de NBS, y quiero extenderle esta misma pregunta porque sé que también desde su posición administrativa y de catedrático nos puede aportar muchísimo. Doctor Emilio, la misma pregunta, primero por supuesto con las buenas noches, pero para no perder el hilo de la conversación, la misma pregunta, realmente hoy el tema financiero, el tema económico, el tema de finanzas y economía, desde la posición de un profesional que no está en el área financiera económica de una empresa, puede estar en el área de marketing, puede estar en el área de tecnología, puede estar en el área de logística, incluso en cualquier otra área. ¿Cuál es la importancia que tiene el conocer un poco más, más allá de los conceptos, en meternos un poco más como profesionales y aprender acerca de finanzas y economía, aun cuando no es mi función principal? Nos gustaría conocer su opinión, doctor Emilio. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Eder. Qué gusto saludarle. Parte importante de esto, como bien lo decía el doctor Gómez, pues el conocer la diferencia entre la parte de la economía y lo que son las finanzas y el poder entender de que cuando estamos en la posición direccional o en la parte gerencial, el conocimiento que tengamos sobre todos los indicadores económicos que se nos dan por esa parte del estudio de la ciencia y la sociedad y cuál es la actividad que la sociedad humana dentro de una región, cómo está generando y cómo afecta o genera beneficios a nuestro giro de negocios. Y no solamente al giro de negocios, sino de cuál es el comportamiento de nuestros negocios o de nuestro cliente objetivo o público objetivo, y esto nos va a dar los puntos clave en la toma de decisiones para un control más gerencial y así poder tener todas esas partes, como se dice coloquialmente, como bien lo decía el doctor, tener la sartén por el mango y poder tomar las mejores decisiones en un efecto financiero para poder saber en su momento y poder controlar las finanzas tanto empresariales o corporativas para poder tener ese dominio dentro de los procesos estadísticos que se llevan a los indicadores económicos, pero dentro de todos estos, pues nos llevan a poder conocer y tomar las mejores decisiones sobre financiación de los recursos de la empresa, en qué invertir, en qué no invertir, cuáles son los riesgos, porque si bien lo dice, como bien lo decía el doctor Gómez, pues la parte financiera es un recurso escaso que en algún momento lleva al costo de oportunidades que pueda tener el dejar de hacer algo por tratar de llevar ese recurso escaso a la generación de recursos de ganancia. Pero no sé si me aclaro con esto, quiere que Sí, me sí, sí, amplíe. por supuesto. Por Claro. supuesto, yo creo que si me permiten los dos, cuando hablamos de la economía como una ciencia social, yo creo que por ahí es donde va el tema también, ¿no? No importa en qué área de la empresa yo me desenvuelva, si tengo conocimientos de economía y de finanzas, definitivamente, y me apego también a la frase que daba el doctor Emilio, definitivamente me va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, doctor Luis Giovanni, dentro del área de finanzas, el área de economía, pues claro, estamos hablando de un tema muy grande. Generalmente, ¿qué puntos nos recomienda que deberíamos empezar? ¿Por dónde debería empezar ese estudio? A ver, claramente todos pues tenemos un conocimiento básico del área de economías y finanzas, si no es que nos hemos especializado en esa área, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que realmente, bueno, en NBS nos caracterizamos siempre por que tiene que ser algo muy práctico, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y luego voy a ir ya con dos preguntas que nos envían con el tema de macro y microeconomía, pero quisiera primero preguntarle esto, ¿por dónde empezar? Bueno, yo, como dirían por ahí, a mí me dicen algunos es que yo le huyo a las finanzas y le huyo a la contabilidad. Lo que pasa es que tiene mucho que ver, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero empezar a conocer acerca de mi empresa, recordémonos que si uno de tus objetivos es ser gerente general, es ser gerente de operaciones, o sea, si tu objetivo es como tal, las finanzas definitivamente son bien importantes para tu empresa. ¿Por dónde empezar? Respondiendo a la pregunta, por comprender realmente cuáles son
los indicadores de mi empresa. Conociendo básicamente dentro de la empresa, saber de que mi empresa lo que necesita es tener liquidez. No, lo más importante para tu empresa debe ser en obtener liquidez. ¿Por qué razón? Porque recuérdate que toda tu inversión, todo lo que tú haces, necesita generar dinero, necesita generar liquidez. Si tu empresa, por ejemplo, está obteniendo, yo podría hacerle la pregunta a todos, ¿qué prefieren ustedes o qué preferirían ustedes en su empresa? Que su empresa esté obteniendo ganancias sin liquidez o tener pérdidas con liquidez. ¿Cuál de las dos opciones escogería hacer? ¿Cuál de las dos opciones escogería? La número uno es Vamos a hacer participar a la gente. Van a respondernos en este momento en el chat. Por favor, doctor, repítanos la pregunta para que la, nos participen allí en el chat. la pregunta es, ¿qué prefieren ustedes en su empresa? Tener una empresa, lo voy a escribir en el chat, si me das permiso, lo voy a permitir en el chat, una empresa con ganancias, pero sin liquidez, Ok. o tener una empresa con pérdidas, pero con liquidez. Entonces, Bueno, si quieren, nos va desarrollando un poquito allí el concepto y vamos a ver. Bueno, por ejemplo, ya empezaron a responder, ¿no? Osvaldo dice, pérdidas, pero con liquidez. Majo dice, pérdida, pero con liquidez. Pérdida de liquidez. La segunda dice André, mire que empiezan a participar. Pareciera que todos van por allí de acuerdo en que pérdida con liquidez, ¿no? sí, exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que si tu empresa, tú dices, bueno, ya vendí, por ejemplo, que el famoso dicho de los vendedores, ¿verdad? Eder, vendí. La respuesta de un buen gerente sería, ya cobraste, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? No es cuánto tu empresa esté ganando, sino que tanta liquidez tiene tu empresa. Y un ejemplo bien grande que deberíamos de ver o pudimos ver ahorita, por ejemplo, que se cerraron los países a nivel mundial, fue donde tú puedes decir la liquidez fue bien importante. Vivimos muchas empresas que teníamos liquidez. Recordémonos que muchas empresas que no tenían liquidez, pero sí tenían ganancia, ojo, sí tenían ganancia, pero no tenían liquidez, se fueron, quebraron en esta pandemia. Y las empresas que aún, aunque tuvieron pérdidas, pues se mantuvieron con liquidez, eso fue bien importante, ¿verdad? Y perdón, doctor, hay comentarios interesantes, ¿no? Dicen, todas las empresas tienen pérdidas. Interesante el concepto, claro, claro que sí. Si no hay liquidez, no hay con qué pagar deudas, dice Melanie, totalmente. Percy dice, pérdida con liquidez, ya que a corto, mediano o largo plazo, con un plan estratégico y medición, podemos convertir esa pérdida en utilidad. Asimismo, la liquidez permite afrontar las crisis. Muy bien, Percy, además, gracias por tu comentario. Gracias a todos los que ya están compartiendo allí. Y son conceptos tan sencillos muchas veces, doctor Luis Giovanni, porque pareciera un concepto sencillo, pero ya cuando empezamos a desarrollarlo y a entender la importancia de esto, claro, o sea, yo puedo estar en el área de marketing, necesito entender este tipo de cosas, ¿sí? Así no sea el financiero de la empresa, necesito entenderlo. Ahora, bueno, en el caso de nuestros alumnos, que la mayoría están en el área de administración de empresas, son profesionales de la administración de empresas, pues por supuesto que ni se diga, ¿no? Ni se diga. Bien, ¿qué más nos puede decir al respecto, doctor Giovanni, para luego ir con dos preguntas más que tenemos? Ok, regresando otra vez al tema, ¿por qué es que yo estaba hablando acerca de esto? Porque tu pregunta inicial era, Eder, ¿por dónde empezamos nosotros a conocer, si yo soy gerente, por dónde puedo empezar a conocer las finanzas y por dónde puedo empezar yo a de alguna manera poder analizar hacia dónde está el rumbo de mi empresa? Y es básicamente un factor muy importante para empezar es la liquidez, como bien lo habíamos dicho, ¿verdad? Recordémonos de que la empresa como tal, para estudiar o para poder iniciar a aprender de finanzas, existen varias herramientas que administran y analizan los recursos financieros de las empresas
y el uso de ellas son bien importantes para estos recursos. Hay dos temas bien importantes que van amarrados de las finanzas CEDER, y este es número uno, conocer la contabilidad. Y básicamente, cuando te hablo conocer la contabilidad, no estamos hablando de esos números que nosotros escuchamos de activo, pasivo y todos esos que en algún momento nos ha dolido la cabeza, ¿verdad? O hemos tenido miedo a verlo. Sin embargo, la contabilidad es un recurso de las finanzas que sirve para administrar, ojo, los gastos e ingresos de una compañía. Es bien fácil. ¿Qué estudia la contabilidad? Los gastos e ingresos de una compañía. Que esto es súper obvio, ¿verdad? Esto es una herramienta clave para conocer en qué situación se encuentra tu empresa. Y con esta documentación poder establecer, como bien lo decía Percy, muy bien el de hecho, lo que nos decía Percy, establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar definitivamente el rendimiento económico de la empresa. La contabilidad se puede utilizar para administrar cualquier grupo, cualquier empresa. Eh, las, podemos hablar de grupo de planillas, grupo de las finanzas corporativas, las finanzas personales, tus propias finanzas como tal, y definitivamente las finanzas públicas y las finanzas internacionales. Entonces es bien importante el saber que nosotros en la empresa, si tú eres gerente de la empresa, tú tienes ese recurso importante que es la contabilidad. Me decía una persona en un momento, mira, pero es que la contabilidad a mí no, yo no me pasa la contabilidad. Y yo le explicaba algo que yo creo que a todos van a estar muy de acuerdo con lo que les voy a decir. La mayoría de los que estamos acá definitivamente sabemos manejar vehículo, ¿verdad? Me imagino yo que sí. Yo estoy asumiendo como la mayoría somos adultos, todos sabemos utilizar Ok, vehículo. ok. Entonces, en este caso en especial, cuando tú aprendiste a manejar vehículo, Eder, cuando tú sabes manejar vehículo, pero te haría yo la pregunta, ¿y tú qué sabes de mecánica? No, muy poco. Ok, ok, Definitivamente muy ok, poco. y es eso, ¿verdad? Y todo administrador, todo financiero que sabe manejar, llamémoslo así, todo financiero, es esa persona que puede manejar el vehículo. Si tú sabes manejar el vehículo, pues en el vehículo tú te subes a tu vehículo, te sientas en él y el vehículo tiene varios indicadores, si tiene gasolina, si el motor está caliente, a qué velocidad va el vehículo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de esa manera tú sabes en qué momento acelerar y en qué momento frenar. En este caso en especial, si tú me preguntas, ¿quién es el contador? Te diría yo, el contador es el mecánico, el que mantiene ese motor, ese vehículo bien. Ese es el contador. Y el financiero, el director de la empresa, es el que maneja el vehículo. ¿Y cómo es que el director de la empresa va a poder manejar ese vehículo? Definitivamente por los indicadores que le da el motor en el tablero. Y de esta manera es como nosotros debemos de aprender de alguna manera y definitivamente en nuestros cursos, en nuestra certificación de economía y finanzas, eh, también tenemos una certificación de finanzas para no financieros, que es bien importante que lo sepan. En todos estos nodos les enseñamos o les compartimos cómo aprender a manejar esos indicadores y todos esos resultados que genera la contabilidad. Excelente, doctor Giovanni. Creo que, bueno, el tiempo pasa rapidísimo, tenemos 34 minutos ya platicando y quiero irme también hacia el tema de otros conceptos que creo que valdría la pena ver, como son el de micro y macroeconomía, porque justamente esta semana platicábamos en una de las aulas virtuales de NBS y salía el tema de cómo la macroeconomía estaba afectando ciertas áreas de la industria. Y surgía esa duda y estos conceptos y me gustaría que nos hablara un poquito de ello. ¿Le parece? De micro, macroeconomía como concepto de tal forma de que si no tenemos claro ese concepto esta noche, nos lo podamos ya llevar ese concepto y poder participar del tema. Así es. Y es que la macroeconomía y la microeconomía son dos temas que siempre escuchamos nosotros alrededor de la sociedad, alrededor de los estudios. En cualquier momento de la vida, pues en algún momento nos hemos topado con estos nombres medio raros para nosotros que no están en nuestro lenguaje común, ¿verdad? Pero
hablando y entendiendo, recordémonos cuando empezamos a dictar o empezamos a compartir con ustedes qué es economía. Dijimos, punto importante, la economía es una ciencia social que estudia a quién, al ser humano. Entonces, de la economía salen dos ramas. Una es la macroeconomía y la otra es microeconomía. Cuando hablamos de la macroeconomía, es la rama de la economía que estudia el comportamiento de toda la economía, ya sea nacional o internacional. De esta manera, la pregunta básica que podríamos empezar es, por ejemplo, la tasa de cambio bancaria, ¿verdad? ¿Cómo estaba el dólar el día de hoy? ¿Por qué es que utilizamos el dólar? Todo ese tipo de cosas lo maneja la macroeconomía. Pero para no dejarlos con esa moneda tirada al aire, ¿por qué es que en Guatemala se utiliza el dólar y no se utiliza el euro? ¿Por qué no se utiliza el yen chino? ¿O por qué no utilizamos el empira de Honduras, verdad? O el peso colombiano. Pues utilizamos aquí en Guatemala como referencia bancaria el dólar, porque las importaciones de Guatemala, la mayor parte de importaciones que tiene Guatemala o Centroamérica, en este caso en especial, todos los centroamericanos, buenas noches a todos, incluso El Salvador, por ejemplo, El Salvador agarró el dólar como moneda nacional, sí, pero se utiliza porque todas las importaciones de los países centroamericanos están más tiradas hacia Estados Unidos. El mayor comprador de los productos centroamericanos es los Estados Unidos. Entonces, la macroeconomía estudia el comportamiento de toda la economía, ya sea nacional o internacional. La microeconomía, como bien lo dice la palabra, es la rama de la economía que estudia el comportamiento de un consumidor. Y este es un consumidor individual, una empresa o una familia. Y ambos trabajan diferentemente, ambos trabajan con las variables económicas que cada país dispone y las variables económicas que se han establecido como tal. Muy bien, pues temas de mucho interés para cualquier profesional. También a nivel de cultura general, estamos de acuerdo que a nivel de cultura general también es muy importante tener todo este conocimiento a la mano. Me voy a compartirles pantalla en este momento, doctor Luis Giovanni, porque quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con algunos temas que justamente ya nos han consultado. Pero primero, déjenme recordarles a todos los participantes de la sesión que en NBS ya desde hace algún tiempo desarrollamos NBS Podcast, el podcast de NBS Business and Management. Pueden ingresar a través de podcastnbs.com y sobre todo quiero hacerles hoy un llamado muy interesante, y es que ya tenemos, estos son video podcasts, o sea que allí pueden participar en este tipo de sesiones. Tenemos ya 39 episodios. Gestión de tecnología de la información, psicología de mercado. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, de contrato laboral, pueden ingresar y allí van a encontrar el video podcast. 14, 15 minutos para que lo puedan ver o lo pueden escuchar a través de todas las plataformas. Y justamente acá tenemos también algo que puede interesarles a muchos y son todos los audiolibros. En este momento tenemos 58 audiolibros totalmente gratuitos para cualquiera que quiera escucharlos. Basta con que nos busque en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma o directamente en nuestro sitio web de podcast, nbs.com. Tenemos 58 audiolibros para capacitarnos en temas administrativos. Así que, bueno, no nos podíamos, por supuesto, avanzar sin reconocerles y mostrarles esta herramienta. Les están dejando en este momento en el chat el link para que ustedes puedan conocer un poco más, escuchar todos estos audiolibros y, por supuesto, capacitarse de forma gratuita con NBS. Doctor, quiero hacerle una pregunta, porque cuando vemos, por ejemplo, o vemos temas como mercados de capitales, mercados e instituciones, ¿no? Operaciones financieras corporativas, fusiones y adquisiciones, pues seguramente, sobre todo para aquella persona que no está vinculada en el tema financiero todos los días, puede ser de alguna forma un poco fuerte ver este tipo de temas. Voy en un momento, Luis, con tu consulta en el chat, pero quiero preguntarle, doctor, este tipo de temas
algunos de macroeconomía y algunos de microeconomía, como usted nos lo explicaba. ¿Cómo afectan, ¿no?, en las empresas? Porque creo que muchas veces vemos estos temas como que fueran temas lejanos, ¿ok? Y por eso tal vez no nos interesamos tanto, pero está clarísimo que sí tienen una relación directa con nuestra economía nacional e internacional. Sí, así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos de mercado, aquí lo que tratamos de ver en toda esta certificación como tal como lo decías tú, Eder, mercados e instituciones, ¿verdad? Hablamos nosotros en este momento cuando vemos esta parte, lo que vemos en los mercados e instituciones, vemos cómo funcionan los mercados a nivel mundial, cómo es que se maneja a nivel centroamericano. La mayoría de los que estamos aquí somos centroamericanos, así es que es bueno saber de que hay una asociación, hay una asociación centroamericana de mercados y capitales. ¿Y cuándo nació? Nació durante la pandemia. Nació en el tiempo de la pandemia porque ellos definitivamente se vieron preocupados de qué iba a pasar en este momento en el cual los países empezaron o las economías como tal se empezaron a enfriar. Esto del enfriamiento de la economía es cuando las personas no empezamos, los seres humanos, no empezamos a comprar. El ser humano o los que vivimos en un país como tal, empezamos a guardar nuestro dinero, dejamos de consumir. Entonces las economías entran en un enfriamiento como tal. Y todo esto lo que vamos a ver, lo que nosotros vemos, para todos los que están, como siempre hay espacio, a mí me encanta mucho dar clase a los alumnos que están acá, se han dado cuenta que a mí me encanta muchísimo. Para quien quiera googlear, sería bueno que se buscaran por ahí ahorita en lo que yo estoy platicando acá y les estoy hablando, sería bueno que se usaran las fórmulas keynesianas. Keynesianas se lo voy a escribir en el chat. Keynesianas. Es bien interesante. A mí me encanta mucho esto de las fórmulas keynesianas porque eso es como una recetas keynesianas. Es una receta que se estableció en los Estados Unidos en el tiempo de la crisis de 1920. Las recetas keynesianas, perdón, es que les estoy hablando, les estoy escribiendo. Las recetas keynesianas como tal las utilizó Estados Unidos en el famoso llamado el Big Deal, le llamó Roosevelt, ¿verdad? Y es como él atrajo a las empresas a invertir y sacó a los consumidores al mercado para que los consumidores empezaran a comprar. Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Pregunta Joel Icuté Vicente, pregunta como el mercado del dinero, exacto. Eso es lo que no vemos mercado de capitales, vemos también el área de cómo funcionan las bolsas de valores, por qué las bolsas de valores se contraen y por qué estas bolsas son bien importantes a nivel mundial. Si no, por ejemplo, hemos escuchado el famoso Dow Jones, no sé si ustedes han escuchado el Dow Jones, y el Así Dow es, el Jones, índice. lo que hace el Dow Jones es que te maneja. Inicialmente eran las 7 compañías más grandes del mundo y lo que nos hace el Dow Jones, cuando nos daban en las noticias, se recuerdan que antes decían, y vamos a ver cómo están los mercados, y empiezan a decir, Dow Jones bajó un 7%, subió 20, etcétera, etcétera. Esto es un gran indicador de mercado para ver cómo es que se están consumiendo a nivel mundial los productos. Entonces, con esto nos da el indicador de hacia dónde está el mercado y ahí es donde nosotros podemos decidir si vamos a invertir o no vamos a invertir en nuestros productos como tal. Eso es cuando estábamos hablando de Excelente. lo que es mercados e instituciones de capital, ¿verdad? Luego vamos a ver operaciones financieras corporativas y esto, ¿verdad? Evelyn Oliva, mira qué buenísimo es lo que Evelyn nos acaba de Sí, compartir. ya lo buscó y ya no lo compartió. Muchas ¿Qué tal, gracias. hombre? Si ya le enseñé yo a googlear mientras doy clases a Evelyn, ¿verdad? Evelyn, solo permítanos leerlo. Evelyn nos comparte allí en el chat el modelo de Keynes o keynesiano. Es una teoría económica enunciada en el siglo XX por un importante economista británico, John Maynard. Se trata de un economista que dedicó la mayor parte de su extensa obra a entender
las crisis financieras. Un tema tremendo. Y con esto, solo permítame, doctor Luis Giovanni, porque creo que cuando yo veo esto que está en pantalla, justamente, en este momento, pues yo veo mercados de capitales, mercados e instituciones, operaciones financieras, fusiones y adquisiciones, análisis de inversión. Pues claro, esto lo primero que nos muestra es que el mundo económico, financiero, el estudio es supremamente amplio, ¿no? Claramente, no es un solo tema, es muchísimo lo que tenemos que entender y que aprender acá. Y por supuesto nosotros somos... pues la verdad nos sentimos muy orgullosos porque en este caso, pues claramente no es una sola persona la que va a estar a cargo de estos temas porque nos damos cuenta es tremenda la cantidad de información, sino que será un grupo interdisciplinario que estará día a día con todos los participantes. También tenemos allí en el chat, Percy, este modelo se utiliza para combatir el desempleo y la inflación. Gran comentario, te agradecemos Percy, Evelyn, por sus comentarios. Continuamos entonces, doctor Giovanni, con preguntas y con el comentario justamente que nos quería compartir usted acerca de estos temas que tenemos en pantalla. Sí, regresando otra vez al tema nuevamente, yo me emociono mucho, les quiero contar, me emociono tanto que ya hasta se me olvidó que tengo que dar otra clase, pero bueno, para mí es un gusto de verdad. Todavía nos quedan unos minutos, doctor Giovanni, por favor. Así es. En operaciones financieras corporativas, pues vemos cómo es que funciona y se maneja mucho, que a algunos compañeros, yo me encanta mucho porque yo les quiero contar que, bueno, yo salí del IPADE de México, que es una de las escuelas de negocios, no es mejor que NBS, pero es una de las mejores escuelas de negocios de Latinoamérica. Y ahí en el IPADE nos comparten y nos enseñaron mucho, que a mí me encanta mucho siempre que hablo yo de clases y de finanzas, pues me encanta mucho compartir con los compañeros lo que es el esquema Rosell, ¿verdad? Y el esquema Rosell como tal, me encanta mucho el esquema Rosell porque esto lo vemos por medio de las operaciones financieras corporativas y lo que nos hace ver el esquema Rosell, Eder, es bien importante porque nos hace ver lo que expliqué yo, ¿verdad? Nos hace ver cómo hacemos nosotros para mantener liquidez dentro de la empresa. Tal como les dije anteriormente, la liquidez es uno de los temas mucho más importantes que un buen financiero, un buen gerente debe manejar en su empresa. No escucho nada, dice Raúl, no sé si... no. Sí, se está escuchando bastante bien, Raúl. En un momento ya le van a dar soporte a Raúl allí el equipo de Ponete NBS. los audífonos, Raúl. Ajá, ponete audífonos. No nos escucha, no nos escucha, entonces no le podemos decir. Sí, no, Muy bien, muy bien. Así. Bueno, entonces vamos a ver eso, vamos a ver lo que son las fusiones y adquisiciones, qué es más recomendable y cómo ver los puntos importantes para poder tomar la decisión si te vas a fusionar a una empresa o vas a adquirir una empresa. Todos esos temas los vemos y definitivamente vemos las estrategias de análisis de inversión, cómo sabemos en dónde meter nuestro dinero. Y como bien lo decía, el esquema Rosell, a quien lo está googleando, nos lo va a compartir por ahí, le vamos a dar sus 100 puntos de una vez. Pero en cuanto al esquema Rosell, se empiezan a tomar las estrategias y los análisis de inversión. Tal como les dije yo, es bien importante y en el esquema Rosell nos dice de que las inversiones generan iliquidez para la empresa. Es bien importante saber cómo mientras más activos tiene mi empresa, mientras más activos tenga mi empresa, menos liquidez va a tener. ¿Por qué razón? Porque dentro de mis activos tenemos las cuentas por cobrar y una cuenta por cobrar genera definitivamente iliquidez para la empresa. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, pues como ustedes pueden ver en pantalla, pues son bastantes, en este caso 6 módulos. Recuerden que esta certificación llevará a cabo durante 6 meses a partir de la próxima semana. Doctor Giovanni, tenemos las 19:40 minutos en Guatemala, 20:49 para las personas que nos visitan de Panamá y de Colombia. Nos quedan 11 minutos para, primero para una recomendación, luego, por supuesto, le vamos a agradecer por su visita. Sabemos que en unos minutos continúa su sesión de clases allí con gran parte de las personas que nos acompañan, sesión número 4 además. Si no estoy mal, así que por ahí andan bien pendientes. Y también tengo una pregunta para el doctor Emilio en este caso, si me permiten. Doctor Emilio,
mucho hemos hablado, y primero, por supuesto, agradecerle por estar acá. Mucho hemos hablado nosotros durante los últimos 5 años con nuestras certificaciones internacionales sobre el valor de la globalización y el por qué justamente nuestros programas académicos tienen esa cobertura internacional. En este caso, de las certificaciones que vienen pues con todo nuestro apoyo de nuestros aliados, también de National Business University en Estados Unidos y en Europa. Pero ¿cómo esto, doctor Emilio, cómo esto, cuando hablamos de este conocimiento, cómo va amarrado realmente a la necesidad de esa globalización y de este carácter internacional, de ver más allá y no solamente local o regionalmente? Ok, gracias Eder por la participación. Bueno, inicialmente, pues para, como es conocimiento de algunos y otros que están tratando de llegar a ser parte de nuestra, de nuestro equipo de estudiantes o de nuestro grupo de estudiantes, pues National Business School lleva ya muchos años de trascendencia en la gestión y la parte de las certificaciones internacionales a través de entes que regulan los sistemas educativos a nivel global, tanto en Europa como en Estados Unidos y en algunas otras áreas que se están gestando. Y el escenario de la parte de las certificaciones y toda esta parte de acreditaciones o certificaciones internacionales nos llevan a procesos de poder tener dentro de nuestros estándares que se están dando con las grandes universidades o con las universidades que llevan las estructuras de los entes académicos internacionales, y lo que lleva a ello es buscar las últimas tendencias en los procesos de enseñanza, no solamente en los procesos, sino también en los temas y la actualización de temas constantes de lo que se está exigiendo a nivel global para los efectos y la interrelación transfronterizada de cada uno de esos escenarios educativos. Muy bien, doctor Emilio, muchas gracias. Y por supuesto, por cuestión de tiempo, vamos a ir a las conclusiones del tema de economía y finanzas con usted, doctor Luis Giovanni y doctor Emilio. Por cuestión de tiempo no vamos a dar palabra, pero tenemos allí también en el grupo pues a varios catedráticos que estarán con nosotros desde esta semana, algunos están en Ecuador, otros están en Colombia, otros están en México, otros justamente aquí en Guatemala. Queremos saludarlos y por supuesto agradecerles por estar acá. Vamos a la parte final, así que atentos. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, por favor, hágalas en este momento en el chat, porque vamos a utilizar los siguientes 8 minutos para pedirle al doctor Luis Giovanni, por favor, ¿qué nos puede recomendar? Estamos hablando, imagínense, de economía y finanzas en una hora, por supuesto, es imposible profundizar al máximo nivel, pero sería interesante tener una conclusión, una recomendación, mejor aún, de parte suya del tema de economía y finanzas. Perdón, es que tenía mi micrófono Ahora apagado. estamos, le escuchamos. Como diría Raúl, no me escuché. Entonces, lo que pasa realmente es que, recuérdate, Eder, que por ejemplo, es un ejemplo bien importante, ¿verdad? Con la pandemia, la crisis económica ha despertado el interés de toda la población por conocer la opinión definitivamente de los economistas, a la vez que solicitaban como nunca antes lo habían hecho su ayuda. O sea, todos empezaron a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con las economías? ¿Cómo las economías se van a dar, verdad? Pero ¿qué hacen realmente los economistas o qué hacen realmente los financieros, verdad? Ante una crisis de dimensiones históricas tal como las que estamos viviendo, muchos son los ciudadanos que, preocupados por la situación a la que se enfrentan y que desconocemos como tal, han hecho mano de esto, ¿verdad? De cómo utilizar a los economistas. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera saber o predecir cuál es el futuro de mi empresa en 2 años, en 3 años? Y es bien importante que nosotros como estudiantes, pues, utilicemos hoy sí, utilicemos esto que se llama Google para investigar y para conocer un poco más del tema. El autoaprendizaje es bien importante. Sin embargo, es bien importante que se apeguen a personas que lo saben, ¿verdad? Y NBS cuenta con un claustro de profesionales con mucha capacidad y con mucho conocimiento
acerca del tema de las finanzas y economía. Y qué mejor que eso. NBS, tal como me decía una vez una persona, un español, me decía el español, si ustedes enseñan a administrar empresas, deben ser un modelo de empresa. Y nos encanta mucho porque NBS se ha convertido en un modelo de empresa y me encanta mucho que somos los que enseñamos administración y estamos muy comprometidos en ese tema. A todos los que están participando el día de hoy, mi consejo sería importante, capacítense, porque el día que uno deja de aprender, dejas de crecer. El día que tú dejas de capacitarte, dejas de ser mejor persona. Y lo importante en esta vida es el legado que tú le vas a dejar a tus hijos y el legado que tú vas a poder compartir con los que son tuyos, a los que tú amas. Y por eso es bien importante la capacitación. Así es que muchas gracias y esa sería mi recomendación. Excelente, doctor, muchas gracias. Tenemos las 19:56 aquí en Guatemala y las 8 de la noche, 56 minutos para nuestros amigos que nos comentan desde Panamá y desde Colombia. Percy está dejando algunas conclusiones interesantes. En un momento los vamos a leer allí en el chat. Gracias por tu participación. Recuerden todos que justamente el próximo miércoles 5 de mayo estamos a nada de empezar esta edición de la certificación internacional en finanzas y economía en conjunto, y gracias también al apoyo de instituciones internacionales como National Business University y por supuesto el respaldo de 14 años haciendo esta labor educativa y alumnos en más de 10 países del mundo. Así que recuerden, estamos a punto de iniciar todos los miércoles durante 6 meses. Vamos a tener nuestra modalidad en vivo, 100% online. Esto que hicimos hoy es de alguna forma parte de la experiencia de NBS, tanto la de finanzas y economía como la certificación en neuromarketing y nuevas tecnologías y la certificación internacional en la administración de proyectos. Estos 3 programas inician la próxima semana, así que por supuesto los invitamos a todos a estar atentos y participar. Doctor Luis Giovanni, muchas gracias. Creo que quedamos con el pendiente. Vamos a hacer un episodio de podcast de qué le parece sobre el diagrama de Russell, otro de los temas que vimos, para que de esa forma todos nuestros participantes, todos los que nos visitan hoy, puedan ir a nuestro canal de YouTube y puedan escucharlo. También recuerden que esta actividad estará desde mañana ya en el canal oficial de YouTube de NBS y van a poder verlo. Y también hacerles una cordial invitación. El día de mañana, 6:30 de la tarde, hora de Guatemala, 7:30 Costa Rica, 7:30 Panamá y Colombia, estaremos con este foro sobre neuromarketing. Se pueden registrar, es gratuito. Vamos a tener 2 invitados hablándonos sobre la importancia del neuromarketing. Y también mañana mismo, al finalizar ese, vamos con otro, 8 de la noche, hora Centroamérica, 9 de la noche. Para Colombia tenemos nuestro foro sobre la certificación de administración de proyectos. Una invitada especial que nos va a estar hablando sobre organizaciones ágiles. Así que a aprovechar cada uno de estos eventos gratuitos que tenemos para ustedes. Nos despedimos. También le damos las gracias al doctor Emilio que estaba por allí, nos acompañó, nos dio un par de comentarios. A todos los que están compartiendo allí en el chat. Recuerden, seguimos haciendo este tipo de actividades. Aprendizaje ágil, 45, 50 minutos de tema para todos ustedes y por supuesto, invitarlos a ser parte del éxito profesional que trasciende a ustedes. Muchísimas gracias y ya saben que estamos atentos a cualquier comentario que tengan. A los alumnos, vamos regresando rápidamente a su aula virtual de NBS que ya los está esperando el doctor Luis Giovanni Gómez. Los veo en un minuto en mi canal. Pásense por favor a mi canal personal. Pueden pasar al aula virtual. Un gusto. Pueden pasar. ¿Y cómo te puedes registrar, Mirna? No se preocupen. En este momento vamos a dejar abierto un poco más el chat. Van a dejarles allí el link para que se registren para los 2 foros de mañana. Neuromarketing. Vamos a hablar durante 1 hora y 15 minutos sobre qué es el neuromarketing y luego 1 hora y 15 minutos sobre organizaciones ágiles. Cómo convertir a nuestras organizaciones por medio de la administración de proyectos en organizaciones ágiles. En este momento el staff de NBS les está dejando allí en el chat, les va a dejar la información. También pueden hacerlo visitando nuestra página web www.nbs.es
pueden ir a la sección de eventos y aquí los van a encontrar. Ustedes lo tienen en este momento en pantalla. Aquí está el de neuromarketing y el de proyectos. Simplemente dan clic en el de su interés, dan un clic, les va a cargar el formulario de registro y allí dejan sus datos para participar. Más de 100 personas esta noche capacitándose en el tema de economía y finanzas. Muy buenas noches, muchas gracias por haber participado. Los vemos mañana. Estamos a 22 horas y 29 minutos del foro de neuromarketing. Puedes venir y registrarte ahora, igual en el de organizaciones ágiles. Gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda que NBS es pasión por la excelencia. Y tú eres parte de... Chao. Feliz noche.